Tiene el uso de la palabra ahora el doctor Fernando Díaz Cantón, en representación de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Gracias por venir. Dan uso de la palabra, doctor. Muchas gracias, señor senador. Muchas gracias a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad y Narcotráfico. Gracias también a la Federación Argentina de Colegios de Abogados por encomendarme en representación de ellos la tarea de comentar estos proyectos. Pero la verdad es que se ha dicho, creo, casi todo lo que hay que decir sobre el tema. Creo que el que remató todo sobre la cuestión, todo lo que había que decir sobre la cuestión, ha sido el profesor Dona, quien me precediera y por quien tengo un gran afecto. Pero quisiera volver sobre algunos comentarios del amigo, porque es mi amigo, el doctor Hugo Worman Joffre. Él habló del arrepentido. Esta norma, este proyecto habla del arrepentido. Él hablaba de una teoría de la justicia y que no se puede, de una teoría de la justicia vinculada a la necesidad de garantizar la libertad de la voluntad de la persona arrepentida, de expresar su arrepentimiento como si fuera una incontenible necesidad ética de expresar su confesión por haber cometido un delito. E incluso más, este proyecto varias veces utiliza la palabra arrepentido. Primero habla de colaborador, pero finalmente cae en la parte procesal, sobre todo, al referirse varias veces a la palabra arrepentido. Yo eliminaría la palabra arrepentido y voy a explicar por qué. Acá no hay arrepentidos. El arrepentido, en todo caso, es alguien que viene y dice, mire, confieso el delito que cometí a cambio de nada. Simplemente porque un imperativo moral me lo indica y el día de mañana, a la hora de la pena, quizá tenga la expectativa de tener una reducción. La pregunta que tenemos que hacernos es si la persona que colabora con la justicia es realmente una persona que actúa con libertad en su voluntad o no. Y aquí es donde hay que vincular la institución del arrepentido necesariamente con otro instituto que es el de la prisión preventiva, el encarcelamiento preventivo. Señores senadores y profesores, la institución del arrepentido no funciona si no es necesariamente vinculada a un endurecimiento contundente de las normas que regulan la excarcelación durante el proceso. Va a haber un cambio inexorable en la jurisprudencia en lo que tiene que ver con la restricción de la libertad para cumplir un tercer fin. Hasta ahora conocíamos dos fines de la restricción de la libertad anticipadamente en el proceso penal. Un fin era evitar que con la libertad el imputado pudiera ponerse en fuga. El segundo era evitar el entorpecimiento del proceso vía intimidación de testigos o destrucción de documentos o lo que fuera, y que eso hacía indispensable, en todo caso hay que justificar, poner a la persona en libertad. Un tercer fin que se discute mucho en el derecho comparado, que es de alguna manera anticipar los fines de la pena con una suerte de anticipación de la pena para estabilizar la norma desde un punto de vista de la teoría funcionalista, porque no se puede esperar al momento de la sentencia para apaciguar los ánimos contrariados a través de la comisión del delito. Obviamente, este es un fin totalmente inaceptable, pero ha sido sostenido por autores de renombre como Freud en Alemania. Pero ahora se le agrega un nuevo fin. Este proyecto agrega un nuevo fin a la prisión preventiva, que es conseguir, a través del mantenimiento de la prisión, la confesión del imputado. No va a estar escrito en ningún lado va a aparecer lo mantenemos en prisión preventiva, aunque ya no haya riesgo de fuga, aunque ya no haya riesgo de entorpecimiento, pero la realidad va a ser lo mantenemos en prisión preventiva porque necesitamos obtener la confesión. Raramente van a ver ustedes una persona que está en libertad esperando su proceso hasta que sobrevenga el juicio y la sentencia,
declararse arrepentido. Yo me animo a sostener que esto no lo vamos a ver, de hecho no lo vimos. La figura del arrepentido rige en algún ámbito de lo que tiene que ver con los delitos de estupefacientes, y si no ha habido una prisión de por medio, nadie ha venido a confesar el delito ni a colaborar con la investigación. Por esto es que no se trata tanto de me están impidiendo venir y confesar y utilizar una figura como si hubiera realmente una restricción a la libertad por el hecho de que no me dejan arrepentirme. No hay una ley que no me deja arrepentirme, es todo lo contrario. Hay una coerción que utiliza el sistema para lograr el arrepentimiento, entre comillas, de la persona. Pero como decía el profesor Gilavedra, a partir de la expansión del derecho penal o la inflación del derecho penal, esto es un tsunami incontenible y por lo tanto el arrepentido, el informante, el delator, lo que ustedes quieran, ha llegado para quedarse. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar? Yo recuerdo que en esta casa se habló mucho de un teorema, el famoso teorema de Baglini. Bueno, aquí existía un principio, que era el principio de que si había un compromiso, que si había un instituto que comprometía una garantía constitucional, esto implicaba la prohibición de ese instituto, consagrado normativamente. El teorema vendría a ser, a partir de este nuevo incontenible avance de estas herramientas, a mayor compromiso de garantías constitucionales, menor ámbito de incumbencia de estas figuras. Esta debería ser la regla de oro que nosotros tendríamos que tener en la cabeza. Indudablemente son figuras que chocan contra todas las garantías constitucionales, contra todo. Dice Ferraioli, todo el sistema de garantías queda desquiciado con la figura del arrepentido, entre otras. Entonces, si llegó para quedarse, apliquemos este teorema, seamos conscientes de que se afectan garantías constitucionales y entonces restrinjámoslo a la menor cantidad de delitos posibles, a los más graves de todos, ¿sí? Establezcamos, como bien veo que se establece en este proyecto, una sanción para la información falsa, pero nada de lo que diga el arrepentido puede ser valorado como prueba, nada. En todo caso, si hace un aporte o una información que permite, a través de alguna medida, obtener alguna prueba independiente, bien. Pero yo observo acá, al final del proyecto, casi sobre el final, que se dice en el artículo 15, el tribunal no podrá dictar una sentencia de condena fundada únicamente en el testimonio del imputado arrepentido. Hay que sacarle la palabra únicamente. Además de la palabra arrepentido, como les dije antes, hay que sacar la palabra únicamente. Yo sé que es una inconsecuencia lógica sostener que podemos aprovechar lo que una persona dice en el sentido de conseguimos una prueba, un dato a partir de lo que una persona dice, pero no podemos aprovechar lo que esta persona ha dicho como prueba sola o en conjunto con las demás. Ni siquiera como indicio debe valer lo que dijo el arrepentido. A partir de tus dichos conseguimos determinada prueba, bueno, gracias, fenómeno, esta prueba la aprovechamos. Pero tus dichos no existen. Es la única manera, obviamente estamos en la heterodoxia, la ortodoxia desapareció por completo, entonces tenemos que buscar la manera de ponerle límites a este tipo de figuras. En realidad, la reducción de la pena no importa nada. Todos los que escriben que la reducción de la pena es lo central en la figura del arrepentido, tienen que tener conciencia que eso no importa, no le importa a la persona que se va a arrepentir. Lo que le importa es lo que figura en el artículo 4, inciso B, acceso a la exhibición de prisión, a la excarcelación o recuperación de la libertad, alternativas o morigeraciones procesales. Eso es lo único que le importa y que le va a importar. Y termino con el arrepentido. Me arrepentí del arrepentido. Y vamos al proyecto sobre el que también creo que se ha dicho prácticamente todo, que tiene que ver con la extinción del dominio. Efectivamente, el comiso es una pena. En el artículo 23 del Código Penal, el comiso está contemplado perfectamente, se dispone solo si recae condena por los delitos previstos en este código, solo en caso excepcional, cuando no se puede juzgar, como bien dijo el doctor Gilavedra, por razones X y delitos gravísimos, se puede disponer el comiso sin sentencia condenatoria. Y el artículo 30 del Código Penal expresamente dice: la obligación de indemnizar es preferente a todas las que contrajere el responsable después de cometido el delito a la ejecución de la pena de comiso del producto o provecho del delito.
Si es una pena, como dice el actual Código Penal, salvo que lo deroguemos con este proyecto, se le aplican todas las garantías, absolutamente todas las garantías penales y procesales penales de la Constitución y de todos los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución. Presunción de inocencia, juez natural. Dos principios que en este proyecto son arrasados: el principio de la presunción de inocencia y el principio del juez natural. El principio del juez natural en lo penal. Se está dando a la justicia civil la posibilidad de establecer esta pena. El juez natural implica la competencia penal para el juzgamiento y la sanción de los delitos. Y el segundo, la presunción de inocencia, al establecerse en el artículo, creo que es uno de los que están sobre el final, artículo 36, que establece, dice lo siguiente: respecto de los bienes que sean instrumento del delito, rige la carga dinámica de la prueba y el principio de solidaridad probatoria. ¿Qué es esto? Hay que preguntarle a un civilista. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proporciones de hecho. Fíjense cómo han puesto proposiciones de hecho. Sus respectivas proporciones de hecho y de derecho. Quien pretenda algo debe demostrar los hechos constitutivos de sus pretensiones. Si unimos esto con la posibilidad de que a una persona le saquen los bienes por la sospecha fundada, entonces desapareció por completo el sistema garantista y hemos civilizado y privatizado un ámbito que no puede salir ni nunca pudo haber salido del derecho penal. Bueno, eso es todo lo que tenía para decirle. Gracias. Gracias, doctor, muy amable.